Hola iglesia, una semana más aquí con ustedes y espero que hayan tenido una buena semana. Te invito a que creas en que el Señor está orando a tu favor. Te invito a que creas en que el Señor en este año va a hacer cosas maravillosas en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en los que te rodean. Te invito a que creas en el Señor. ¿Sabes? Como iglesia tenemos muchos planes para este 2021, planes para ser reflejo del amor de Cristo hacia la sociedad y te invitamos a que seas parte de todo esto. Si tú estás interesado, te invitamos a que entres a nuestro sitio web www.cbibucaramanga.com y puedas estar en contacto con nosotros. Te mandaremos o te daremos más información acerca de todos los planes que tenemos para este 2021. Te invitamos a que sigas pendiente de cada transmisión, a que estés conectado con la iglesia, que puedas colaborar, que puedas ser un servidor ayudando a la comunidad. ¿Sabes? Antes de iniciar este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración y de seguir con la palabra, ¿qué tal si oramos juntos? ¿Qué tal si levantamos un clamor hacia el Señor? Le decimos, Señor, te damos gracias por este día. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias porque si estamos aquí vivos, Señor, es una oportunidad más, Señor, que tú nos has dado para encontrarnos contigo, con tu presencia y con tu espíritu, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas en este momento, que seas tú llenándonos de tu espíritu, que seas tú llenándonos de tu gozo y de tu amor, y que podamos ser ese reflejo tuyo para la sociedad, que podamos ser ese reflejo tuyo para nuestros vecinos, que podamos ser ese reflejo tuyo aún para nuestros familiares, y que puedan ver tu gloria a través de nosotros, Señor. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo y seguirás haciendo con cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que alabemos juntos al Señor y levantemos nuestra voz al Rey de Reyes. Dios te bendiga, iglesia. Hola, qué bueno es llegar a este punto, ¿verdad?, de nuestro servicio, después de haber orado y después de haber alabado a nuestro Señor. Qué bueno es que podamos compartir libremente la palabra de Dios.
como siempre lo hemos dicho, Centro Bíblico está en tu casa. La iglesia no se detiene. Muy a pesar de las circunstancias, Dios nos ha permitido seguir adelante en todo este tiempo. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, los que se están conectando en este momento, aquellos que se conectarán más adelante, gracias, y te pido que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Ahí en la parte derecha de la pantalla hay un recuadro que dice suscríbete. Allí puedes cliquear y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En este momento yo te invito para que oremos y entreguemos al Señor este tiempo en sus preciosas manos. Padre que estás en los cielos y estás aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús nos colocamos en tus preciosas manos para que seas tú, Señor, tomando el control de todo lo que hagamos, digamos en este momento. Que sea tu Santo Espíritu llenando nuestras vidas con el conocimiento y el entendimiento para captar lo que tú tienes, Señor, en este día para todos nosotros. Gracias, Dios, por cada familia que se conecta en este momento, y en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, tomando absoluto y total control. Gracias te damos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. En este día tengo una palabra para ti que he titulado Una fe impactante. Oye bien, una fe impactante. Y esto está tomado de uno de nuestros devocionales diarios basados en el Evangelio según San Marcos. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 2 en el versículo 5: viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe? Lo más importante que Marcos subraya en este evento sucedido en Capernaum es la determinante fe de estas 5 personas. El Señor también elogió la fe de ellos por el hecho de cargar un paralítico y poder ponerlo a sus pies. ¿Sabe? Ese ejemplo de ellos, ese esfuerzo, es un ejemplo para nosotros de cómo podemos nosotros llevar una persona a los pies del Señor Jesucristo, superando cualquier obstáculo que pueda presentarse en estos tiempos. ¿Sabe? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que muchas personas amantes del Señor, quizás por no congregarse, por no estar las iglesias abiertas, su fe se ha debilitado un poco. Muchos han perdido ese deseo de estar permanentemente con Dios, en fin, muchas cosas. Y hoy más que nunca la gente necesita de Dios. Hoy más que nunca la gente necesita conocer del Señor Jesucristo y su obra sacrificial en la cruz de Calvario. Esta enseñanza de una fe impactante, hoy quiero compartirla contigo para que tú tomes un aliento, un respiro y tomes una decisión de compartir lo que crees con otras personas que aún no han creído en nuestro Salvador. Y te voy a dar 3 cosas muy importantes para que la fe nuestra sea determinante como la de estos varones. En primer lugar, estos hombres se atrevieron a hacer lo más difícil. Oye bien, se atrevieron a hacer lo más difícil. Allí mismo en el capítulo 2 de Marcos, versículos 2 y 3 dice: y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Oye bien, es allí donde la fe se pone de manifiesto. Cuando estas 4 personas supieron que Jesucristo estaba en aquel lugar, porque anteriormente había llegado a Capernaum, dice la Biblia, y se había hospedado en casa de Pedro. Allí conocieron a Cristo. Cuando nuevamente regresa en este momento,
Estas personas no dudan, inmediatamente corren donde está este paralítico, lo cogen entre 4 en una camilla y lo llevan donde está el Señor Jesús. Te quiero decir algo, no fue fácil traer a este hombre. Yo no sé cómo estaba el hombre, su condición de salud, pero pongamos un ejemplo. ¿Qué tal que este hombre fuera gordito, en una camilla? El peso de este hombre, ¿sabe? Oye, quizás de donde lo sacaron de su casa hasta donde vivía Pedro, quizás no, las distancias no eran cortas. Quizás había que recorrer alguna distancia, pues ellos no estimaron esa distancia como cosa para desanimarse, sino que ellos se atrevieron a hacer lo más difícil. Cogieron a este hombre, recorrieron esta distancia y trajeron al paralítico. ¿Sabe? Que nuestra fe debe manifestarse en las cosas difíciles. Y otra cosa, la fe nuestra es la respuesta a los obstáculos que se presentan. Fíjate tú, en primer lugar, había un hombre paralítico. 4 amigos lo cogieron cada uno por un extremo de la camilla y lo llevaron a la casa donde estaba el Señor Jesucristo. Primero, la dificultad del peso de este hombre. Segundo, la dificultad de la distancia. Y tercero, la dificultad que encontraron posteriormente. ¿Sabe? Ellos llegaron a sortear todos los obstáculos posibles. Nosotros estamos viviendo, como les decía al principio, tiempos difíciles. Estamos confinados en nuestros hogares. Ya no hay manera de pronto de tocar una puerta donde un amigo, donde un familiar o un vecino para hablar del Señor, porque hay muchas medidas de bioseguridad que quizás nos impiden hacerlo. Esas son las dificultades que enfrentamos hoy. Pero ¿cómo logramos nosotros sobreponernos a esas dificultades? Pues estos hombres nos dan un ejemplo. ¿Sabe? Siempre iremos a sortear dificultades. Cuando ellos llegaron a la casa donde estaba Jesucristo, se encontraron la cantidad de gente y no podían entrar porque la puerta de entrada estaba abarrotada de gente. Esas dificultades quizás también las vamos a encontrar nosotros hoy en día. Puertas cerradas, puertas que nos dicen no estoy. Quizás muchas otras dificultades, pero quiero decirte, muy a pesar de que el ambiente esté pesado, de que las excusas van y vienen, esto no debe desmotivarnos a nosotros. A estas personas, a estas 4 personas, a este paralítico, esa circunstancia de encontrar una puerta llena de gente que impedía el acceso a la casa no fue un desánimo, no fue una dificultad. Estos hombres, en segundo lugar, se atrevieron a hacer lo que no era normal. Miren lo que sigue diciendo el pasaje en el versículo número 4. Se lo leo. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. ¿Saben? Hicieron lo que no era normal, porque lo normal era ponerlo en los pies de Cristo, de pronto apartar la multitud y pasar la camilla, pero había tanta gente que era imposible que ellos pudieran abrir campo en la camilla. Pero ellos hicieron lo siguiente. En las casas de la antigüedad de aquel lugar, se acostumbraba a que había una escalera en un extremo de la casa, por fuera de la casa, que llegaba hasta el terrado. Y esa escalera de pronto no era una escalera muy ancha. Pues también sortearon esa dificultad. 4 hombres, una persona acostada en una camilla, subiendo por una escalera angosta.
Ellos sortearon esa dificultad. ¿Sabe por qué? Porque había una decisión. Y esa decisión que ellos habían tomado, nadie podía impedir que se llevara a cabo. Querido hermano, nosotros tenemos algo que Cristo nos dejó. Dice la Biblia que Cristo nos dijo, por tanto, id y haced discípulos. Pues en nosotros está allí la palabra dada. Ahora tenemos que tomar la decisión para cumplir esa palabra dada. No importa las dificultades que enfrentemos, hay que sortearlas. Ellos se idearon algo que estaba por fuera de lo que se acostumbra normalmente. Ellos subieron esas estrechas escaleras y llegaron al terrado. Y ¿sabe? Cuando llegaron al terrado, ellos no se pusieron a investigar, a crear un comité allí para ver cómo se podía hacer para abrir el techo. Ellos no determinaron cuál era el grosor del techo, en fin, ellos no se pusieron a calcular nada. Ellos estaban decididos y pese a el obstáculo del techo, ellos también lograron sortearlo. Aquí hay algo interesante y hay algo interesante que quiero compartir contigo. Ellos se arriesgaron. Oye bien, se arriesgaron, porque compartir la palabra de Dios también lleva sus riesgos. Ellos se arriesgaron porque de pronto ha podido esto ocasionar un disgusto con las personas que estaban allí, un disgusto con el dueño de la casa, que nada más ni nada menos era Pedro, don Pedro, aquel Pedro furioso, aquel Pedro impulsivo, ¿verdad? O de pronto la desaprobación del mismo Señor Jesucristo. Oye, pero ellos se atrevieron, ¿sabe? Ellos no se limitaron, ellos no dijeron no se puede y retrocedieron, no. Ellos habían tomado una decisión y ellos iban adelante muy a pesar de cualquier obstáculo que pudieran encontrarse. Subieron las escaleras y empezaron a desbaratar el techo. Quizás las personas que estaban allí en el auditorio, en la casa, empezaron a ver que caían algunas cosas del techo, miraron hacia arriba y de pronto comenzaron a observar que el techo empezaba a moverse, que las tejas empezaron a quitarse y que empezaba a salir luz de allá arriba, ¿verdad? Y de pronto el hueco se hizo más grande. Y ¿saben? La sorpresa de ellos fue mayor porque de ese hueco empezó a bajar una persona. De ese hueco comenzó a bajar una persona en una camilla, y que esa camilla, ¿verdad?, milimétricamente cae a los pies del Señor Jesucristo. La pregunta que yo te hago aquí en este momento es la siguiente: ¿nos estamos dejando llevar por las dificultades? ¿Nos estamos dejando llevar por esas puertas cerradas? ¿Nos estamos dejando llevar por ese terrado? ¿O somos tan arriesgados para que poder llevar un alma a los pies de Cristo conlleve en que desbaratemos un techo para bajarlo por ahí? ¿Sabe? Hay algo que nosotros tenemos que entender: que compartir la palabra en estos tiempos no es lo mismo que cuando lo hacíamos 2 años atrás. En el 2019 era totalmente diferente. Uno podía compartir la palabra de Dios con un amigo, invitándolo a la iglesia, invitándolo a un grupo de oración, o sencillo, invitándolo a su casa o a un restaurante o a algún café, y allí en medio de una conversación tú podías platicar la palabra de verdad. Pero hoy en día es muy difícil compartir de esa manera la palabra de Dios. Pero Dios nos ha dado herramientas. Dios nos ha dado las herramientas de la tecnología. Tú puedes compartir con una persona
rompiendo el techo y poniéndole un mensaje cada día de la palabra de Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que la palabra no vuelve a él vacía y que hace la obra que él mandó que hiciera esa palabra. Y si tú tienes ese deseo, tú puedes comportarte como estos hombres, superar los obstáculos, vencer cualquier impedimento o no se puede. Estos hombres lo hicieron. ¿Sabe? En Romanos 12:2 Pablo dice, transformaos. Y ese transformado o esa metamorfosis que tiene que operarse no solo es en el comportamiento social. Nosotros estamos viviendo momentos diferentes a hace 2 años atrás. El comportamiento social ha cambiado. Pues bien, si ha cambiado el comportamiento social, también debe transformarse la manera de comunicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y hay herramientas, el internet es una herramienta para comunicar el evangelio del Señor Jesucristo. La estamos usando, qué sé yo, apenas como un 10, un 15%, porque es una gama bien amplia de lo que existe en el internet para comunicar la palabra de Dios. Y por último, estos hombres se atrevieron a hacer algo que costara. Cuán difícil es para nosotros que podamos gastarle un café a una persona para hablar de Cristo. Nos cuesta compartir un almuerzo, mucho más. Invitarlo una tarde a la casa a unas 11 nos cuesta. Pero estos hombres nos dan ejemplo porque ellos se atrevieron a hacer algo que les costara. Marcos capítulo 2 dice en el versículo 5, viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense ustedes algo. Jesucristo no condena la actitud de estas personas. Jesucristo mira hacia el techo, ve el techo abierto, ve el techo anormal, se descompuso el techo, lo desbarataron, pero ve a aquella persona que va descendiendo y Jesucristo no critica a estas personas. Simplemente le dice a aquel paralítico que también tuvo la fe y la osadía de dejarse caer tirado por unas lianas con sus amigos. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí viene algo interesante. Oye bien, posiblemente el evento se sucede en casa de Pedro, Capernaum. Ya sabemos quién es Pedro, el genio de Pedro. Pues bien, alguien tenía que pagar ese techo roto. ¿Quién lo podía haber pagado? El paralítico y los 4 que estaban allá abajo viendo lo que se estaba sucediendo. Alguien tenía que pagar ese techo. ¿Sabe? Imagínate la cara del propietario de la casa. Imagínate cuando el techo se está descorriendo, imagínate al propietario enseguida sacando cuentas cuánto costaba la reparación de ese techo. Pues bien, ¿ustedes quién piensan que pagó la rotura de ese techo? ¿El dueño de la casa? No lo creo. Y si era Pedro, mucho menos. Yo creo que entre los 5 pagaron esa rotura. ¿Sabe? Alguien tiene que pagar el precio. Cristo Jesús pagó un precio bien alto por nuestra salvación. Cristo Jesús llegó hasta las últimas consecuencias por cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué precio estamos pagando nosotros para cumplir con la comisión de ir y compartir la palabra del Señor? Alguien tiene que pagar ese precio. ¿Sabe? Yo no sé qué pensaría el dueño, pero hay algo interesante aquí. El hecho de que el milagro sucedió en esa casa, a los pies del dueño y a los pies del Señor Jesucristo, eso pagó el precio. Eso pagó el precio. Y hoy quiero decirte, esto es fe.
Eso es la fe que puede asaltar los montes. Esa es la fe que puede mover montañas. Esa es la fe que hace posible lo que para muchos es imposible. Es la fe de estos 5 hombres, porque no solamente mencionamos a los 4 que lo llevaban, sino al paralítico que estaba decidido a dejar ese estado actual. Acuérdate de algo. Hoy en día hay mucha gente con una parálisis espiritual. Hoy en día hay gente que está paralizada espiritualmente hablando. Gente que no tiene ningún contacto con Dios. Gente que necesita aquella voz certera de Dios. Tus pecados te son perdonados. Pero para que eso ocurra, alguien tiene que hacerlo difícil. Alguien tiene que hacer cosas que se van lejos de lo que es la normalidad. Y alguien tiene que pagar el precio. Si eres tú, bendito sea mi Dios que lo estás haciendo. Y si aún no has comenzado, recuerda algo. Estos 5 personajes nos dan a nosotros ejemplo de cómo hacer lo más difícil, de no renunciar a los obstáculos y también hacer cosas poco ortodoxas con tal de llevar una persona a los pies de Cristo. Te invito en este momento para que pongas tu mano en tu corazón y allí con tu mano en tu corazón te preguntes, ¿estoy cumpliendo con la gran comisión? Si tu respuesta es no, no lo he hecho, tienes tiempo de hacerlo. Dios es un Dios de oportunidades. Dios tiene las estrategias, Dios tiene la herramienta y Dios tiene el tiempo adecuado para que tú comiences a ser como estas 5 personas. Estas 5 personas que nos dan a nosotros ejemplo de una fe impactante. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos colocamos delante de ti esta hora, Señor, y te pedimos, Dios, que seas tú, oh Dios, proveyendo las herramientas, las estrategias, los recursos, las capacidades, Señor, para que en medio de este tiempo difícil nosotros podamos comunicar tu palabra. Oh Señor, hay mucha gente que se está perdiendo cada día, Señor. Personas que cada día, Señor, están muriendo sin conocerte y están yendo, Señor, al infierno. Pero nosotros, Padre, tenemos la oportunidad de llevar personas y ponerlas en tus pies para que los pecados sean perdonados, Señor. Oh Padre, que podamos tener esa fe impactante de estas 5 personas, que podamos ser arriesgados, Señor, superando cualquier obstáculo, Señor. Oh bendito Rey, que podamos también, si se nos cierra la puerta, Señor, hacer cosas que no son normales, Dios. Y también, Padre, que podamos pagar un precio, porque lo que nosotros hagamos por un alma no tiene el significado minúsculo de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Oh Padre, ayúdanos, Señor, porque es el tiempo de rescatar al perdido. Es tiempo de ir a los rincones de este mundo para hablar del Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Dios, por esta oportunidad y haznos, Señor, arriesgados, decididos, Señor, a poner, Señor, a subir esa escalera estrecha con tal de llevar un alma a los pies tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde y que tengan un maravilloso tiempo con Dios. Gracias por acompañarnos en nuestra reunión virtual de Centro Bíblico Bucaramanga. Recuerda que nuestra reunión virtual es todos los domingos a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube Centro Bíblico BGA. Y no olvides visitar nuestro portal web www.cbibucaramanga.com para enterarte de todas las actividades que tenemos programadas durante el mes.
Somos Centro Bíblico.